eskerrik asko guztioi etortzeagatik, gracias por venir, como ya he dicho antes, y bueno, es aclarar un par de cosillas pues antes de empezar. Bueno, GAR Colectiva es un colectivo cultural, ¿no? que trabaja sobre todo, bueno, que tiene como única función la formación dentro del marxismo-leninismo, la reivindicación de su práctica con los distintos ejemplos que ha habido durante la historia y con ello pues, la verdadera memoria histórica. Y dado que Euskal Herria, tanto por los mismos motivos políticos y nacionales, también ha sido centro de una gran represión, pues también trabajamos intentando pues, aclarar distintas, pues, un poco también sobre la memoria histórica, pues trabajar un poco sobre eso, pero bueno, eso sin quitar para nada nuestra prioridad del marxismo-leninismo. Entonces, pues para conmemorar un poco el aniversario de la Revolución de Octubre, hoy, y bueno, que ha sido un tema bastante importante hasta ahora, pues queremos trabajar un poco, aclarar un poco sobre el revisionismo y sobre el daño que puede hacer en la lucha comunista. Entonces, para eso, pues hoy contamos con Juan Manuel Olaiega, abogado, escritor y represaliado político, que nos explicará un poco el recorrido del revisionismo y su traición final en los años 50, que llevó pues a la destrucción, ¿no? al fin del socialismo en la Unión Soviética y de hecho pues lo que supone el bloque socialista. Entonces, bueno, pues decir un poco que Juan Manuel Olaiega nació en Barakaldo en 1955, se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y a partir de ahí pues siempre ha trabajado pues hasta ahora de abogado y siempre en la defensa de los presos políticos revolucionarios. Luego ya, pues eso, el haber sido consecuente hasta hoy en día, pues desde muy temprano ya tuvo sus consecuencias por la represión del Estado. En 1977 ya fue detenido por primera vez a la edad de 22 años y encarcelado. Y a partir de ahí pues han sido unas 10 veces que se han repetido. La última en 2008, que estuvo encarcelado 4 meses y ahora pues está en libertad provisional a la espera de juicio. Bueno, ha escrito como de artículos de tanto políticos como judiciales, científicos, y de hecho fue premiado en 1992 por la revista del Colegio de Abogados de Madrid por un artículo sobre, si no me acuerdo mal, conflictos jurisdiccionales. Eso. Y luego ha escrito un par de trabajos, que uno de los jueces en el banquillo, ante juicio de impunidad judicial, el caso de los sentenciados de las sentencias bondadosas, de 1991, y luego las leyes de represión del anarquismo a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, y publicado por Templán del Acero. Y aprovechando, voy a decir que Templán del Acero, pues apoyando un poco el evento, nos ha traído unos cuantos libros sobre el tema y otros sobre el comunismo en general, que luego les podéis echar un ojo, tanto a la revista internacional de North Star Compass, y eso por si a alguien le interesa, pues ahí está. Así que, bueno, entonces damos un poco ya paso a Juanma y él ya nos narra. Bueno, gracias a todos por vuestra presencia y vuestra atención. El planteamiento que yo voy a hacer del revisionismo es en esencia que el revisionismo expresa la influencia de la ideología burguesa dentro de las filas del marxismo-leninismo. Y que por lo tanto, para saber lo que es el revisionismo hay que definir previamente qué es el marxismo-leninismo, lo cual no es tan sencillo como parece. Por un lado, porque hay quien opina que el marxismo-leninismo es una teoría, es decir, un cuerpo de conocimientos. Incluso hay quien dice más, dice que el marxismo-leninismo es otra teoría más de las varias que se pueden encontrar en el supermercado de cualquier facultad de ciencias políticas. Es decir, que el marxismo-leninismo es como el anarquismo, como el liberalismo, como la socialdemocracia, etc. Por otro lado, también hay quien piensa que el marxismo-leninismo es una práctica, es decir, un movimiento que pretende cambiar el actual estado de cosas, que es el programa de una sociedad nueva, de una sociedad distinta. Históricamente el marxismo-leninismo se ha entendido de esas dos maneras. En la época de Marx y Engels se consideró la segunda de ellas, es decir, que el marxismo era una práctica revolucionaria, era un movimiento, mientras que posteriormente se impuso la primera, que el marxismo era una teoría. Hoy día es la tesis, digamos, más dominante o más corriente, que el marxismo es una teoría más de las muchas que hay. Yo creo que estas dos opiniones no son correctas. Yo creo que el marxismo-leninismo es ambas cosas a la vez y ninguna al mismo tiempo. Para mí el marxismo-leninismo es la unión dialéctica
es decir, contradictoria de la teoría y la práctica. Posiblemente alguno que haya leído a Lenin recuerde aquella frase que resumía esta concepción, que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Pero cuando Lenin se refería a una teoría, no se refiere a cualquier teoría, se refiere a una teoría revolucionaria, y una teoría revolucionaria no es una teoría más. La teoría de la relatividad no es una teoría revolucionaria, es un cuerpo de conocimiento de la física. La teoría de la evolución no es una teoría revolucionaria, es un cuerpo de conocimientos de la biología. El marxismo-leninismo es una cuestión distinta. Para una concepción como la nuestra, incubada bajo la influencia secular del pensamiento burgués, no es fácil comprender qué es la unidad de una teoría y de una práctica, porque la teoría y la práctica son cosas muy distintas. Y también porque el pensamiento burgués siempre ha presentado la teoría separada de la práctica. Quizá el mejor ejemplo que se pueda poner de la unidad de la teoría y la práctica sea la medicina, que no es solo una teoría. La medicina no es solo anatomía, no es solo fisiología. La medicina es una práctica terapéutica, es decir, es la unidad de una teoría ligada a una práctica al mismo tiempo. La medicina lo que trata es de curar a un enfermo, de la misma manera que el marxismo-leninismo trata de crear una nueva sociedad. No podemos decir que un buen cirujano es quien ha sacado buenas notas en la Facultad de Medicina, sino quien, además, tiene experiencia en el manejo del bisturí. Lo mismo debemos decir de un buen marxista. Es decir, un buen marxista no es aquella persona que ha leído mucho, que sabe mucho de marxismo, que ha leído El Capital, que ha leído a Lenin, que ha leído a Engels, etc. Un buen marxista es aquella persona que tiene, además, una experiencia política. Si reducimos el marxismo-leninismo a una teoría, por más que hablemos de una teoría revolucionaria, caeremos en el izquierdismo y en el dogmatismo, en repetir frases y consignas más o menos acertadas. Si reducimos el marxismo-leninismo a una práctica, caeremos en el revisionismo, en el pragmatismo, en una política sin principios y sin objetivos lógicamente revolucionarios. La historia del movimiento obrero demuestra que este segundo error es mucho más importante y más duradero que el primero, el izquierdismo, lo cual es necesario explicar para poder entenderlo. Es decir, en la experiencia del movimiento obrero se demuestra que el revisionismo siempre ha tenido mucha más influencia e influencia más duradera que el izquierdismo. Por eso decía Lenin que el izquierdismo es la fase infantil del comunismo. Son aquellas personas que en su primera época de aprendizaje se aferran a las frases, a la teoría, a los dogmas para poder aprender, pero que ese izquierdismo pasa. Sin embargo, la experiencia también demuestra que el revisionismo no pasa tan fácilmente y que hay determinados principios, determinadas tácticas, determinadas estrategias que se han mantenido a lo largo del tiempo, y es necesario explicar ese origen para poder entenderlo y sobre todo para poder hacerle frente. La ideología burguesa se incuba a partir del Renacimiento y en lucha contra la ideología feudal, que era fundamentalmente religiosa, por lo que tiene una dilatada historia, y ya era muy fuerte antes de que la burguesía llevara a cabo su revolución en varios países a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX. La ideología burguesa se afianzó en numerosos terrenos y dispuso de numerosos y muy importantes ideólogos en la filosofía, como por ejemplo Spinoza, en la política, como por ejemplo Montesquieu, en la economía, como por ejemplo Smith, o en la ciencia, como por ejemplo Newton. Sin embargo, el proletariado no ha tenido esa fuerza ideológica, y después de un siglo y medio de vigencia, solo un grupo reducido de pensadores pueden calificarse como marxistas-leninistas. Se trata, pues, de una ideología joven y débil, y por lo tanto fácilmente influenciable por la burguesía. En comparación, por ejemplo, con Platón, Platón es un pensador cuya la vigencia de su pensamiento duró más de 1000 años. Esto en comparación con la ideología del proletariado, con Marx, por ejemplo, la vigencia del marxismo, que nunca ha llegado a ser dominante, no va más allá de 50 años. Entonces, todas esas corrientes, como por ejemplo, insisto, el idealismo de Platón, han sido mucho más fuertes y se han prolongado mucho más en el tiempo que el marxismo. Por tanto, es lógico esa debilidad y esa consideración del marxismo como una ideología relativamente joven. El revisionismo no es, pues, más que expresión de esa debilidad ideológica del proletariado frente a la burguesía. Pero esa debilidad no es solo ideológica, sino principalmente económica. La burguesía ya era una clase fuerte económica y socialmente antes de su revolución. En este punto, una serie de concepciones erróneas supone que por su carácter científico el marxismo-leninismo debería haberse expandido
como si el conocimiento se abriera camino por sí mismo, por su propia validez científica. Pero eso no es así. Hay mucha gente que lo pregunta en ocasiones a las personas que nos definimos como marxistas y como marxistas-leninistas. Bueno, si tú estás diciendo la verdad, ¿por qué el marxismo-leninismo no se ha difundido? ¿Por qué no es ampliamente conocido entre la gente? Porque el conocimiento no se difunde por sí mismo, ¿eh? El conocimiento necesita del poder político, del poder económico y del poder social para poder expandirse y difundirse. Las concepciones burguesas de Montesquieu o de Rousseau no triunfaron por su propia validez, sino porque eran expresión de las necesidades de una clase poderosa, de una clase que ya había triunfado económicamente frente a la aristocracia feudal. El proletariado, sin embargo, no ha vivido ese proceso, salvo en muy pocos momentos de la historia, lo que ha situado al marxismo-leninismo a la defensiva, sometido a un acoso de la ideología burguesa. Por otro lado, el proletariado se ha ido formando históricamente sobre la base de la ruina de los artesanos y del campesinado, es decir, de sectores sociales pequeñoburgueses que han llevado a las filas del proletariado su propia ideología, la primera de las cuales fue el socialismo utópico. El marxismo-leninismo se ha nutrido históricamente de esta ideología utópica, forma parte de su propia historia y al mismo tiempo rompe con ella. Este tipo de tareas dialécticas son complejas y no siempre se articulan correctamente. ¿Cómo romper con algo con lo que al mismo tiempo hay que continuar? Sin embargo, el socialismo científico continúa el socialismo utópico y rompe con él del mismo modo que continúa al idealismo alemán y rompe con él del mismo modo que continúa a la economía política burguesa y rompe con ella. Una clase social como el proletariado necesita tiempo para formarse, es decir, no solo para convertirse en una clase en sí, como decía Marx, sino para adquirir conciencia de sí misma, que la conciencia de sí misma no es una conciencia individual, sino una conciencia de clase, una conciencia colectiva, de pertenencia a una misma clase, es decir, una conciencia de masas. A diferencia del pensamiento burgués, que solo pretende influir en la clase dominante e incluso solo en determinados sectores de ella, el marxismo es una ideología de las masas obreras porque son ellas las que, de manera consciente, tienen que dirigir una revolución. En esta situación, en el siglo XIX, el marxismo se encontró con que los obreros eran analfabetos, y en el siglo XIX, cuando los obreros dejaron de ser analfabetos, su alfabetización corrió a cargo de la burguesía y de sus aparatos de dominación ideológica, de la escuela, de la radio, del cine, de la prensa, etc. Finalmente, el imperialismo, al mismo tiempo que ha conducido al capitalismo a las puertas del socialismo, desde otro punto de vista también ha supuesto un obstáculo para el desarrollo de la ideología del proletariado, al crear en su seno a un sector privilegiado, la aristocracia obrera, que es la correa de transmisión de la burguesía en las filas del movimiento obrero revolucionario. El revisionismo tiene muchas facetas, tantas como países y épocas históricas, aunque hay algunos elementos comunes que hay que poner en primer plano, especialmente uno de ellos que es el fundamental. El revisionismo surge por el propio triunfo del marxismo como teoría revolucionaria del proletariado. Por lo tanto, el revisionismo surge en Alemania porque es allá donde el marxismo triunfó entre la clase obrera, creando una poderosa organización de clase, el Partido Socialdemócrata y la Segunda Internacional. Una vez vencida la fuerza de la ideología burguesa en las filas proletarias, el objetivo del revisionismo consistió en tergiversar el marxismo, en hacer pasar por marxismo algo diferente, reformista, en prolongar el dominio burgués bajo una forma renovada. Frente a esta situación, frente al revisionismo alemán, surgió el leninismo, que demostró en la práctica la verdadera naturaleza de clase del revisionismo, construyendo el primer país socialista de la historia, que a su vez, paradójicamente, desapareció por lo mismo, por el desarrollo del revisionismo en su propio seno. Lo mismo ha sucedido con la mayor parte de los partidos comunistas del mundo. Todos ellos nacen en la lucha contra el revisionismo para caer finalmente en los brazos del propio revisionismo que habían dicho combatir. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo ha sido eso posible? ¿Es inevitable el desarrollo del revisionismo dentro de las filas del proletariado y de los partidos comunistas? Mi conclusión es que no es inevitable siempre que se tenga en cuenta la experiencia histórica, es decir, la lucha ideológica dentro del Partido Comunista y singularmente dentro del Partido Bolchevique, que ha sido la experiencia más concluyente
en la historia del movimiento obrero de lucha contra el revisionismo.